Hay madres que no aman, administran el dolor. Y la mía aprendió ese arte con una precisión que todavía me quema por dentro. No levantaba la voz, no golpeaba, no hacía escándalos. No. Rosa destruía en silencio, con una sonrisa leve, con palabras suaves que parecían preocupación y escondían veneno. Yo soy Daniela, tengo 30 años, y durante años me repetí que quizá el problema era mi sensibilidad, mi forma de interpretar las cosas. Hasta el día en que entendí, con un frío brutal recorriéndome la espalda, que mi madre no quería ayudar a mi hermana. Quería verla caer. Y esta vez, estaba dispuesta a llevarse consigo a un niño que ni siquiera había nacido. Crecí dentro de una casa donde el miedo no tenía nombre, pero siempre estaba presente. Era un clima espeso, invisible, como una humedad que se mete en los huesos. Rosa tenía ese talento perverso de hacerte dudar de tu propia memoria. Decía una cosa hoy y mañana juraba haber dicho otra, y lo hacía con tanta convicción que uno terminaba preguntándose si estaba perdiendo la razón. No gritaba, no discutía. Sembraba. Y luego se sentaba a observar cómo la desconfianza, la culpa y el conflicto crecían solos. Mi hermana menor, María do Carmo, siempre fue la más expuesta a esa crueldad. No porque fuera débil, sino porque era buena. Demasiado buena. 27 años, 2 hijas pequeñas, un trabajo agotador como cajera de supermercado, turnos interminables de pie, clientes groseros, supervisores impacientes, un sueldo que apenas alcanzaba. Y aún así, seguía creyendo en el amor como quien se aferra a una luz al final del túnel. Siempre pensaba que esta vez sería diferente, que ahora sí había encontrado al hombre correcto. Yo la miraba y sentía una mezcla dolorosa de admiración y temor, porque sabía que ese optimismo casi siempre terminaba convertido en decepción. Cuando me dijo que estaba embarazada otra vez, esta vez de un niño, sentí un nudo inmediato en el estómago. No por el bebé, nunca por él, sino por todo lo que sabía que venía detrás. El padre era el mismo tipo de siempre, un hombre grande en edad, pero pequeño en coraje. Vivía en la casa de su madre, cómodo, protegido, incapaz de asumir responsabilidades. María do Carmo, fiel a su patrón, lo justificaba. Decía que él tenía miedo, que necesitaba tiempo, que iba a madurar. Yo la escuchaba en silencio, porque ya conocía ese discurso. Lo había oído demasiadas veces. Pero esta vez, el peligro no venía solo del abandono masculino. Venía del lugar que jamás imaginamos que podría volverse tan hostil, nuestra propia madre. El día que Rosa supo del embarazo, algo cambió en el aire. No hubo alegría, ni sorpresa, ni siquiera falsa ternura. Hubo cálculo. Lo vi claramente en sus ojos, ese brillo frío que siempre aparecía cuando detectaba una nueva oportunidad para manipular. Dijo que estaba preocupada, que María do Carmo no tenía estructura emocional, que no se cuidaba. Cada palabra caía como una piedra, disfrazadas de preocupación, pero cargadas de juicio. Y yo sentí, muy dentro, que aquello no iba a terminar ahí. No me equivoqué. Rosa cruzó una línea que jamás debió existir. Empezaron las denuncias. Siempre anónimas, siempre bien intencionadas. Decían que mi hermana no hacía controles prenatales, que descuidaba el embarazo, que ponía al bebé en riesgo. Cada vez que escuchaba eso, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Me ardían las manos, me temblaban las piernas, la rabia me subía como fuego por el pecho. Yo sabía la verdad. Sabía de las consultas hechas a escondidas del cansancio, de los días en que salía del trabajo corriendo para llegar al médico, de las veces que iba sola porque no tenía con quién dejar a las niñas. Ver a María do Carmo sentada frente a consejeras tutelares, teniendo que justificar su maternidad, fue una de las experiencias más humillantes y dolorosas de mi vida. Yo estaba a su lado, pero por dentro gritaba. Observaba cómo anotaban, cómo preguntaban, cómo dudaban. Y al mismo tiempo veía a Rosa moviendo los hilos desde las sombras, haciéndose pasar por la abuela preocupada, la mujer sacrificada, la víctima de hijas irresponsables. Mi diálogo interno era un caos. ¿Cómo puede una madre hacerle esto a su propia hija? ¿En qué momento el amor se transforma en una necesidad enfermiza de control? ¿Qué tipo de vacío necesita alguien para intentar arrancarle un hijo a otra persona solo para sentirse poderosa?
Rosa incluso se atrevía a decir que el orfanato sería una opción más segura. Cada vez que escuchaba esa palabra, sentía que me faltaba el aire. Orfanato. Como si el vientre de mi hermana fuera un lugar de peligro. Como si la pobreza, el cansancio y la lucha diaria fueran peores que el abandono. Como si el verdadero riesgo no fuera la mente torcida de quien inventaba mentiras con absoluta frialdad. Yo veía a María do Carmo apagarse poco a poco. La veía tocar su barriga con miedo, no con ilusión. La veía llorar en silencio para que sus hijas no notaran nada. La veía preguntarse, en voz baja, si alguien podía realmente quitarle a su hijo. Y dentro de mí algo se quebró definitivamente. Ya no era solo indignación. Era una certeza feroz, no iba a permitir que Rosa ganara. Porque durante años toleré manipulaciones, mentiras, humillaciones sutiles. Aguanté por cansancio, por costumbre, por ese mandato absurdo de que es tu madre. Pero esto era diferente. Esto era una guerra declarada contra una mujer embarazada y un niño indefenso. Y en ese momento entendí algo aterrador y liberador al mismo tiempo. Hay personas que no envejecen, se corrompen. Y cuando eso ocurre, lo único que desean es ver a los demás caer con ellas. Yo todavía recuerdo con una claridad casi cruel el primer día en que mi hermana volvió de una de esas citas con las consejeras tutelares. Entró a mi casa con los hombros caídos, como si el peso del mundo se hubiera instalado ahí, justo entre el cuello y la espalda. No lloró de inmediato. María do Carmo nunca lloraba al llegar. Primero se sentaba, miraba al vacío, respiraba hondo varias veces. Era como si su cuerpo necesitara tiempo para aceptar que estaba a salvo, aunque fuera por unas horas. Yo la observaba en silencio, porque sabía que cualquier pregunta precipitada podía romperla en pedazos. Cuando finalmente habló, su voz salió baja, quebrada, distinta. Me dijo que otra vez le habían preguntado si estaba cumpliendo con los controles médicos, si tenía apoyo emocional, si estaba preparada para recibir a ese bebé. Me lo dijo como quien repite una lista interminable de acusaciones, como si ya no diferenciara entre pregunta y sentencia. Yo sentí una mezcla de rabia y culpa. Rabia por saber exactamente de dónde venía todo eso. Culpa por no haber detenido a Rosa antes. Mi diálogo interno era una tormenta. Me reprochaba no haber sido más firme años atrás, no haber puesto límites claros, no haber llamado a las cosas por su nombre. Porque Rosa siempre fue así. Siempre necesitó sentirse superior, controlar, humillar con elegancia. Lo nuevo no era su maldad. Lo nuevo era la escala. Ahora no se conformaba con lastimar emocionalmente. Ahora quería intervenir en el destino de un niño. Mientras María do Carmo hablaba, yo veía sus manos temblar sobre el vientre. Ese gesto se me clavó en el pecho. No era solo miedo por ella. Era terror por el bebé. Un miedo primitivo, animal, que me despertó algo que hasta entonces yo no sabía que tenía. Un instinto de protección feroz. En ese momento dejé de ser solo una hermana mayor. Me convertí en una muralla. Rosa, por su parte, seguía actuando con una tranquilidad insultante. Cuando la enfrentábamos, negaba todo. Decía que alguien estaba exagerando, que ella solo había pedido orientación, que nosotras éramos paranoicas. Su especialidad siempre fue esa, hacerte sentir culpable por defenderte. Giraba la conversación con tanta habilidad que, por momentos, una terminaba dudando de sí misma. Yo llegué a preguntarme si no estaría perdiendo la objetividad. Hasta que los hechos se acumulaban uno tras otro, imposibles de ignorar. Empezaron a llegar más citaciones, más visitas, más preguntas. Y siempre el mismo patrón, denuncias hechas por alguien que quería el bien del niño. Yo conocía a mi madre demasiado bien como para no reconocer su huella en cada palabra. Ella sabía exactamente qué decir, qué omitir, qué exagerar. Sabía tocar las fibras correctas de personas que no conocían nuestra historia, que solo veían a una mujer mayor, aparentemente preocupada, frente a una hija joven, cansada y pobre. Eso era lo que más me dolía. El juicio silencioso. La forma en que la mirada de los demás parecía decir, quizá la abuela tenga razón. Nadie preguntaba por los turnos de madrugada, por el cansancio acumulado, por las veces que María do Carmo se saltaba comidas para que a sus hijas no les faltara nada. Nadie veía el esfuerzo invisible. Solo veían la narrativa que Rosa construía con tanto esmero.
Una noche, mi hermana se quedó a dormir en mi casa. No podía estar sola. La encontré sentada en la cama, acariciándose el vientre, hablando bajito, como si el bebé pudiera escucharla y entenderla. Le prometía que no lo dejaría ir, que iba a luchar, que nada malo iba a pasar. Yo me quedé en la puerta, escuchando, con un nudo tan fuerte en la garganta que apenas podía respirar. Sentí una rabia sorda, densa, que no pedía gritos. Pedía acción. Esa noche casi no dormí. Mi mente repasaba escenas del pasado, buscando señales, intentando entender en qué momento nuestra madre dejó de vernos como hijas y empezó a vernos como enemigas. Recordé episodios antiguos, comentarios crueles disfrazados de humor, comparaciones constantes, mentiras pequeñas que siempre tenían el mismo objetivo: enfrentarnos, debilitarnos, aislarnos. Rosa nunca soportó vernos unidas. Y ahora, más que nunca, nuestra unión era una amenaza para ella. Al día siguiente decidí acompañar a María do Carmo a todas las citas. No iba a dejarla sola ni un segundo más. Mi presencia no cambiaba el sistema, pero cambiaba la dinámica. Yo hablaba cuando veía injusticia, pedía que anotaran todo, exigía claridad. Y cada vez que lo hacía, sentía la sombra de Rosa molestarse. Ella odiaba perder el control de la narrativa. Rosa empezó a mostrarse más agresiva, aunque siempre de forma indirecta. Comentarios sarcásticos, insinuaciones, miradas cargadas de desprecio. Decía que nosotras la estábamos apartando, que nadie la valoraba, que solo quería ayudar. Yo ya no sentía compasión. Sentía asco. Porque había algo profundamente perverso en su insistencia por parecer buena mientras hacía tanto daño. Mi hermana comenzó a enfermarse del estrés. Dolores de cabeza, insomnio, ansiedad constante. Yo veía cómo el embarazo, que debería haber sido un tiempo de cuidado y expectativa, se transformaba en un campo de batalla emocional. Cada timbre que sonaba, cada número desconocido que llamaba, la hacía sobresaltarse. Y eso me rompía por dentro. Porque el miedo no debería formar parte de la maternidad. Mucho menos provocado por la propia madre. Hubo un día en particular que marcó un quiebre definitivo. Una consejera, con tono serio, mencionó la posibilidad de medidas más severas si las denuncias continuaban. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Miré a mi hermana y vi puro pánico en sus ojos. No era una amenaza concreta aún, pero era suficiente para sembrar terror. Y entendí algo con una claridad brutal: Rosa no se iba a detener sola. Esa noche enfrenté a mi madre como nunca antes. Sin gritos, sin insultos, sin rodeos. Le dije que sabía lo que estaba haciendo, que cada denuncia, cada mentira, cada insinuación tenía consecuencias reales. Le dije que estaba dañando a su propia hija y a su nieto. Ella me miró con una frialdad que todavía me estremece. No negó nada. Solo dijo que yo no entendía, que algún día le agradeceríamos. En ese instante confirmé lo que durante años me negué a aceptar. Rosa no sentía culpa, no sentía remordimiento, sentía satisfacción. Y frente a eso, supe que ya no había vuelta atrás. La guerra estaba declarada. Y esta vez, no íbamos a retroceder. Porque si algo aprendí en medio de ese infierno es que el amor verdadero no manipula, no destruye, no amenaza. El amor protege. Y yo estaba dispuesta a proteger a mi hermana y a ese niño, incluso si para hacerlo tenía que enfrentar a la persona que nos dio la vida. Después de aquella confrontación, algo se quebró definitivamente entre Rosa y nosotras. No fue una ruptura ruidosa, no hubo portazos ni despedidas dramáticas. Fue peor. Fue ese silencio espeso que se instala cuando ya no hay fingimiento posible. Yo podía sentirlo en el aire cada vez que coincidíamos en el mismo espacio. Rosa ya no intentaba convencernos. Ahora nos observaba, como si estuviera calculando el próximo movimiento, como si todo aquello fuera un juego de paciencia y ella tuviera tiempo de sobra. Mi hermana, en cambio, estaba al borde del colapso. Su cuerpo seguía adelante porque no tenía opción, pero su mente estaba atrapada en una alerta constante. Dormía poco, comía mal, se despertaba sobresaltada en medio de la noche pensando que alguien iba a tocar la puerta para llevarse a su hijo. Yo la escuchaba respirar agitada desde el otro cuarto y sentía una impotencia que me hacía apretar los dientes hasta dolerme la mandíbula. Porque no había abrazo que alcanzara,
No había palabra que borrara el miedo que Rosa había sembrado con tanto cuidado. Las denuncias no cesaron. Cambiaban de forma, de tono, de detalles, pero seguían llegando. Una vez decían que María do Carmo no tenía apoyo familiar. Otra, que el ambiente en su casa era inestable. Otra más, que ella estaba emocionalmente agotada y no podría cuidar de un recién nacido. Yo sabía exactamente quién estaba detrás de cada frase. Reconocía el estilo, la manera de exagerar sin mentir del todo, de construir una narrativa que parecía razonable para quien no conocía la verdad. Y eso era lo más cruel. Rosa no inventaba monstruos imposibles. Usaba pedazos de realidad y los torcía. Sí, mi hermana estaba cansada. Sí, trabajaba demasiado. Sí, estaba sola. Pero no por negligencia, sino por supervivencia. Rosa transformaba la lucha en incapacidad, el cansancio en irresponsabilidad, la pobreza en peligro. Y lo hacía con una frialdad que me helaba la sangre. Mi diálogo interno se volvió más oscuro. Empecé a preguntarme hasta dónde sería capaz de llegar nuestra madre. Me descubrí imaginando escenarios que jamás pensé que podrían formar parte de mi vida. Audiencias, abogados, decisiones tomadas por extraños sobre el destino de un niño. Cada pensamiento era como un golpe seco en el pecho. Y aún así, había algo dentro de mí que se endurecía. Una determinación silenciosa. Ya no era solo rabia. Era claridad. Decidí empezar a documentarlo todo. Fechas, horarios, palabras exactas. Cada visita, cada llamada, cada comentario. Me convertí en una especie de archivo vivo del daño que Rosa estaba causando. No porque confiara ciegamente en el sistema, sino porque sabía que el silencio solo beneficiaba a quien miente mejor. Y mi madre mentía con excelencia. Rosa notó el cambio. Empezó a decir que yo estaba obsesionada, que estaba manipulando a mi hermana contra ella, que siempre quise separarlas. Era su estrategia favorita, invertir los roles. Convertirse en víctima, transformarnos a nosotras en agresoras. Y por momentos, lo hacía tan bien que incluso personas cercanas dudaban. Eso me dolía más de lo que me gustaría admitir. Porque confirmaba algo que siempre temí: la verdad no siempre es suficiente cuando alguien domina el arte de la mentira emocional. Hubo un día especialmente duro. Una visita inesperada. Yo estaba en casa de mi hermana cuando tocaron la puerta. El sonido fue seco, autoritario. Sentí como el corazón se me subía a la garganta. María do Carmo se quedó paralizada. Fui yo quien abrió. 2 personas, rostros serios, carpetas en la mano. Dijeron que era una visita de rutina. Esa frase tan inocente que, en ciertos contextos, suena como una amenaza. Mientras recorrían la casa, yo sentía cada músculo tenso. Observaban, anotaban, preguntaban. Yo respondía con calma forzada, cuidando cada palabra. Mi hermana estaba pálida, sentada en el sofá, con una mano sobre la barriga y la otra apretando el cojín como si fuera un salvavidas. Yo quería gritarles que se fueran, que no tenían derecho a invadir así la intimidad de una mujer embarazada. Pero sabía que cualquier reacción emocional podía jugar en nuestra contra. Cuando se fueron, María do Carmo se derrumbó. Lloró como no la había visto llorar nunca. No era un llanto escandaloso. Era profundo, desgarrado, como si le estuvieran arrancando algo por dentro. Yo la abracé y sentí su cuerpo temblar contra el mío. Y en ese abrazo entendí que ya no se trataba solo de resistir. Se trataba de sobrevivir emocionalmente a una madre que parecía disfrutar viendo a su hija al límite. Rosa llamó esa misma noche. Fingió preocupación. Dijo que había oído rumores, que estaba angustiada, que solo quería ayudar. Yo escuché su voz y sentí náuseas. Cada palabra era una puesta en escena. Le respondí con frases cortas, sin emoción. Y eso la irritó. Porque Rosa necesitaba reacción, necesitaba drama, necesitaba sentir que tenía poder. Mi silencio fue una provocación. A partir de ahí, su actitud cambió otra vez. Se volvió más sutil, más peligrosa. Empezó a insinuar que quizás mi hermana debería considerar otras opciones por el bien del niño. Volvió a mencionar el orfanato, envuelto en un discurso falso de sacrificio. Decía que a veces el amor también sabía renunciar. Yo sentía ganas de vomitar cada vez que la escuchaba. Mi hermana empezó a dudar de sí misma.
Y eso fue lo más devastador. La escuché preguntarse en voz baja si realmente estaba siendo egoísta, si quizás su hijo estaría mejor lejos de ella. Esa frase me atravesó como una puñalada, porque entendí que Rosa no solo estaba atacando su situación, estaba atacando su identidad como madre. Estaba sembrando culpa donde no debía existir. Fue entonces cuando tomé una decisión interna, silenciosa, pero irreversible. Ya no iba a intentar razonar con Rosa. No iba a buscar su aprobación, ni su arrepentimiento. Iba a exponerla. Iba a romper el encantamiento. Porque las personas como ella se alimentan de secretos, de silencios, de miedo. Y yo estaba cansada de tener miedo. Esa noche, mientras mi hermana dormía por fin un sueño inquieto pero profundo, me senté sola en la cocina, con la luz apagada, escuchando el sonido lejano de la ciudad. Pensé en nuestra infancia, en todo lo que normalizamos, en las veces que justificamos lo injustificable. Y sentí una tristeza profunda, casi luto, por la madre que nunca tuvimos. Pero junto a esa tristeza nació algo nuevo. Una fuerza seca, firme, implacable. Porque entendí que algunas batallas no se eligen. Te eligen a ti. Y cuando lo hacen, no puedes permitirte dudar. Mi hermana y su hijo me necesitaban. Y yo no iba a fallarles. Aunque el precio fuera aceptar, de una vez por todas, que nuestra mayor enemiga siempre estuvo dentro de casa. A partir de ese punto, mi vida empezó a girar alrededor de una sola obsesión: proteger a mi hermana de nuestra propia madre. Todo lo demás quedó en segundo plano. El trabajo, las amistades, incluso mi propio descanso. Vivía en estado de alerta permanente, como si cualquier descuido pudiera costarnos algo irreparable. Y lo peor es que no era paranoia. Era intuición alimentada por hechos. Rosa no había terminado. Yo podía sentirlo con una certeza casi física, como un zumbido constante en el pecho. Mi hermana empezó a cambiar de una manera que me partía el alma. Ya no hablaba del futuro con ilusión. No hacía planes. No imaginaba nombres para el bebé. Vivía en modo supervivencia, concentrada únicamente en pasar el día sin que algo malo ocurriera. Cada mañana era una pequeña victoria. Cada noche, un alivio momentáneo. Yo la veía levantarse para ir al trabajo con ojeras profundas, el cuerpo pesado, el alma agotada. Y aún así, nunca dejó de cumplir. Nunca dejó de ser madre para sus hijas. Nunca dejó de luchar. Pero Rosa insistía en pintarla como una irresponsable, como un peligro. Mi diálogo interno se volvió cada vez más duro. Empecé a aceptar verdades que durante años me negué a mirar de frente. Rosa no estaba enferma de depresión, ni confundida, ni desorientada. Rosa sabía exactamente lo que hacía. Su maldad no era un accidente, era una elección. Y esa comprensión me provocó una mezcla de rabia y alivio. Rabia, porque significaba que no había excusa posible. Alivio, porque por fin dejé de buscar explicaciones donde solo había crueldad. Hubo una tarde que quedó grabada en mí como una cicatriz abierta. María do Carmo volvió del trabajo completamente descompuesta. Apenas cerró la puerta, se dejó caer en el sofá y rompió en llanto. No ese llanto silencioso al que ya me había acostumbrado. Este era otro. Era desesperación pura. Me dijo que una compañera del mercado le había comentado, con tono incómodo, que alguien había ido a preguntar por ella, por su embarazo, por su capacidad de cuidar al bebé. No necesitaba escuchar el nombre para saber quién había sido. Sentí una presión en la cabeza, como si la sangre me golpeara las sienes con fuerza. Rosa estaba extendiendo su veneno más allá de la familia, más allá de las instituciones. Estaba contaminando el entorno de mi hermana, exponiéndola al juicio público, humillándola de una forma calculada. Yo apreté los puños con tanta fuerza que me dolieron los dedos. En ese momento entendí que ya no se trataba solo de denuncias formales. Rosa quería quebrarla emocionalmente. Quería que se rindiera sola. Esa noche, mi hermana me confesó algo que me heló la sangre. Me dijo que había pensado, por unos segundos, en si realmente podría perder a su hijo. No como una idea abstracta, como una posibilidad real. Y que ese pensamiento la estaba matando por dentro. Cuando la escuché, sentí una furia tan intensa que me mareé. Porque eso era exactamente lo que Rosa quería. No necesitaba ganar en los papeles si lograba ganar en la mente de mi hermana.
Yo la abracé con una fuerza casi desesperada y le dije, mirándola a los ojos, que nadie le iba a quitar a su hijo, que ella no estaba sola, que yo estaba ahí, que íbamos a llegar hasta el final. Mientras hablaba, sentía como esas palabras también eran para mí, una especie de juramento silencioso, una línea trazada en el suelo que no permitiría que nadie cruzara. Rosa, mientras tanto, se mostraba cada vez más aislada socialmente. Nadie quería estar cerca de ella por mucho tiempo. La gente sentía algo raro, una incomodidad difícil de explicar. Y eso la enfurecía, porque Rosa necesitaba audiencia, necesitaba testigos, necesitaba sentirse importante. Al ver que sus hijas empezaban a unirse de verdad, a cerrar filas, su comportamiento se volvió más errático, más desesperado. Empezó a decir que estaba enferma, que nadie se preocupaba por ella, que la estábamos abandonando. Intentó culparnos por su propia soledad. Yo observaba ese espectáculo con una claridad nueva. Ya no sentía culpa. Solo veía a una mujer recogiendo lo que había sembrado durante años. Y aún así, había algo trágico en esa imagen. Porque Rosa estaba quedándose sola no por una conspiración, sino por sus propias acciones. Mi hermana comenzó a recibir apoyo inesperado. Algunas personas, al conocer la verdad completa, empezaron a ponerse de nuestro lado. No todos, pero lo suficientes para que ella no se sintiera completamente desamparada. Cada gesto de apoyo era una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Yo veía cómo, poco a poco, María do Carmo recuperaba algo de firmeza. Todavía tenía miedo, pero ya no estaba paralizada. Y eso era crucial. Sin embargo, Rosa no se rendía. Jamás lo hacía. Lanzó una última ofensiva que nos tomó por sorpresa. Una denuncia más grave, más elaborada, más peligrosa. Alegaba negligencia severa, riesgo inminente para el bebé. Cuando nos enteramos, sentí un vacío helado en el estómago. Era evidente que estaba apostando todo, que no le importaban las consecuencias, que estaba dispuesta a llevar esto hasta donde fuera necesario, incluso si eso significaba destruir lo poco que le quedaba de relación con nosotras. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, en la oscuridad, escuchando la respiración de mi hermana desde el otro cuarto. Pensé en lo irónico de todo. Una madre intentando arrebatarle un hijo a su hija en nombre del bien. Pensé en cuántas personas creen que la maternidad garantiza amor. Y entendí, con una tristeza profunda, que algunas mujeres solo saben parir, pero nunca aprender a amar. Al amanecer, sentí algo distinto. No era miedo. Era una calma extraña. Una aceptación dura. Sabía que lo que venía iba a ser pesado, doloroso, agotador. Pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Rosa había ido demasiado lejos. Y yo estaba lista para acompañar a mi hermana hasta el final de esta batalla, sin importar el costo. Porque hay momentos en la vida en los que el miedo deja de ser una opción. Y este era uno de ellos. La denuncia final de Rosa cayó sobre nosotras como una bomba silenciosa. No hubo sirenas, no hubo escándalo inmediato. Solo un papel frío, palabras técnicas, frases impersonales que hablaban de riesgo, negligencia y posibles medidas cautelares. Yo leí ese documento una y otra vez, como si al repetirlo pudiera encontrar una grieta, un error, algo que lo invalidara por sí solo. Pero no, estaba cuidadosamente construido. Era el tipo de mentira que se disfraza de preocupación legítima. El tipo de mentira que puede arruinar vidas si nadie la detiene. Mi hermana apenas pudo sostener el papel entre las manos. La vi palidecer, sentarse lentamente, como si el cuerpo ya no le respondiera. Su respiración se volvió superficial, rápida. Yo sentí miedo real, no por lo que decía el documento, sino por lo que estaba haciendo con ella. Porque Rosa no solo atacaba desde afuera. Había logrado infiltrarse en su mente, en sus pensamientos más íntimos, en ese espacio frágil donde una madre embarazada se pregunta si es suficiente. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. María do Carmo no logró dormir. Caminaba por la casa, se sentaba, se levantaba, volvía a tocar su vientre como si necesitara asegurarse de que el bebé seguía ahí, de que nadie se lo había llevado todavía. Yo la seguía con la mirada, sin saber qué decir. Porque había palabras que ya no alcanzaban. Y eso me rompía por dentro.
Mi diálogo interno era una mezcla de furia y lucidez. Entendí que Rosa había apostado todo porque ya no tenía nada que perder. Su soledad era absoluta. Nadie la visitaba por cariño. Nadie la defendía de verdad. Y en ese vacío, decidió arrastrarnos con ella. Era su último intento de ejercer poder. Su último escenario. Y en su mente torcida, si lograba quitarnos algo tan sagrado como un hijo, entonces ella no sería la única perdida. Decidí actuar con una frialdad que nunca pensé que tendría. Empecé a buscar ayuda legal, a hablar con personas que entendían el sistema mejor que nosotras, a explicar, una y otra vez, toda la historia. Me cansé de contarla, pero no me detuve, porque cada repetición era una forma de sacar a la luz lo que Rosa siempre quiso mantener en la sombra. Y algo curioso empezó a ocurrir. Cuanto más hablaba, más clara se volvía la verdad. Cuanto más Rosa exageraba, más evidente se hacía su manipulación. Mi hermana empezó a sentirse culpable por todo, por trabajar demasiado, por no tener un compañero estable, por no poder ofrecer una vida perfecta. Yo la escuchaba reprocharse cosas que jamás deberían ser motivo de vergüenza. Y entonces entendí que Rosa había ganado una batalla importante, había logrado que María do Carmo se juzgara con los ojos de su enemiga. Eso era intolerable. Así que comencé a intervenir cada vez que ese discurso aparecía. No con dulzura excesiva, sino con firmeza. Le recordaba hechos. Le recordaba esfuerzos. Le recordaba quién era ella antes de que el miedo la encogiera. Rosa, al darse cuenta de que ya no tenía acceso directo a mi hermana, cambió de táctica. Empezó a buscarme a mí. Mensajes largos, cargados de victimismo. Decía que yo la había traicionado, que siempre me había envidiado, que estaba destruyendo la familia. Cada mensaje era un intento de perforar mi determinación. Pero algo en mí ya había cambiado. Leía sus palabras como quien analiza un guión repetido. Ya no dolían igual. Ya no confundían. Solo confirmaban lo que siempre supe. Hubo un encuentro inevitable. Una reunión donde todas las partes debían estar presentes. Yo sentí el estómago contraerse al verla entrar. Rosa caminaba despacio, con la espalda ligeramente encorvada, el rostro cansado, la expresión de alguien que sufre. Si no la conociera, quizá habría sentido compasión. Pero yo sabía que cada gesto estaba calculado. Cada suspiro, cada mirada baja. Era una actuación perfecta. Cuando habló, su voz temblaba lo justo. Dijo que tenía miedo por su nieto, que no quería ver repetirse errores, que solo buscaba proteger. Yo la escuchaba con una atención casi clínica. Y mientras hablaba, me di cuenta de algo aterrador y esclarecedor al mismo tiempo. Rosa creía su propia mentira. No del todo, pero lo suficiente. Se había contado la historia tantas veces que ya no distinguía entre realidad y ficción. Y eso la hacía aún más peligrosa. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí una calma inesperada. No grité. No lloré. No ataqué. Conté hechos. Cronologías, detalles. Hablé de horarios de trabajo, de consultas médicas, de esfuerzo constante. Hablé de patrones de comportamiento. Hablé de una madre que siempre necesitó destruir para sentirse viva. Mientras hablaba, vi cómo el rostro de Rosa se tensaba. Porque la verdad, cuando se expone con claridad, tiene un peso que ninguna actuación puede sostener. Mi hermana habló después. Su voz era débil, pero firme. Dijo que amaba a su hijo, que lo esperaba, que lo cuidaba, que tenía miedo, sí, pero no por negligencia, sino por la persecución constante. Cuando la escuché, sentí una oleada de orgullo tan intensa que casi me hizo llorar. Porque ahí estaba ella, rota, cansada, pero de pie, diciendo su verdad. Y eso era algo que Rosa jamás pudo soportar. Después de esa reunión, algo se desplazó. No fue una victoria definitiva, pero fue un punto de inflexión. Las dudas empezaron a girar hacia donde siempre debieron estar. Las miradas dejaron de juzgar a mi hermana con tanta dureza. Y Rosa, por primera vez, parecía desorientada. Su estrategia estaba fallando. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Mi hermana seguía viviendo con miedo. Cada día sin malas noticias era una tregua, no una paz. Y yo entendí que, incluso si ganábamos oficialmente, habría heridas que tardarían mucho en cerrar.
Porque el enemigo no era solo externo. Era interno. Era esa voz que Rosa había instalado en la cabeza de mi hermana durante años. Una noche, María do Carmo me dijo algo que me dejó sin palabras. Me confesó que, a veces, sentía pena por nuestra madre, que se preguntaba cómo alguien podía llegar a estar tan sola, tan vacía. Yo la escuché y sentí una mezcla de tristeza y admiración. Porque incluso después de todo, mi hermana seguía siendo capaz de sentir compasión. Y eso confirmaba algo esencial. Rosa había perdido mucho antes de que esta historia comenzara. Yo, en cambio, ya no sentía pena. Sentía claridad. Y una convicción profunda. Algunas personas cruzan límites que no tienen retorno. Y cuando lo hacen, no se les debe salvar de las consecuencias. Se les debe impedir que sigan dañando. Mientras el embarazo avanzaba y el cuerpo de mi hermana cambiaba, yo sentía que también nosotras estábamos gestando algo. No un hijo, sino una ruptura definitiva. Una separación emocional necesaria. Dolorosa, sí, pero imprescindible. Porque nadie debería vivir con miedo de su propia madre. Y nadie debería tener que demostrar que merece amar y criar a su hijo. Sabía que lo peor aún podía estar por venir. Pero también sabía algo nuevo, algo poderoso. Rosa ya no controlaba la historia. Y cuando alguien como ella pierde el control del relato, lo único que le queda es enfrentarse a su propia soledad. Los días siguientes a aquella reunión se sintieron irreales, como si estuviéramos caminando sobre una superficie frágil que podía romperse en cualquier momento. Nada estaba resuelto del todo, pero algo había cambiado en la energía. Yo lo sentía en el cuerpo, en la forma en que ya no me despertaba con el corazón acelerado, en cómo podía respirar profundo sin sentir que me faltaba el aire. Aún así, no bajé la guardia. Con alguien como Rosa, la calma siempre era sospechosa. Mi hermana seguía viviendo en un estado de tensión constante, pero había pequeños signos de resistencia que antes no existían. Volvió a hablarle a su bebé en voz alta. Empezó a imaginarlo, a decir su nombre en susurros, como si al nombrarlo lo protegiera. Yo la observaba desde lejos, sin interrumpir, porque sabía que ese vínculo era sagrado. Cada palabra que ella le dedicaba era un acto de rebeldía contra todo lo que habían intentado arrebatarle. Rosa, en cambio, comenzó a desmoronarse de una manera silenciosa y amarga. Ya no tenía la misma seguridad. Sus mensajes eran más erráticos, más cargados de resentimiento que de victimismo. Pasó de la falsa preocupación a la acusación directa. Decía que la habíamos expuesto, que la habíamos humillado, que yo la había convertido en un monstruo ante los demás. Era curioso escucharla hablar de humillación, cuando había pasado años humillándonos a nosotras sin el menor remordimiento. Mi diálogo interno se volvió cada vez más firme. Ya no necesitaba convencerme de nada. La duda había quedado atrás. Lo que sentía ahora era una especie de duelo adelantado. Estaba llorando a la madre que nunca fue, mientras veía con claridad a la mujer que realmente era. Y ese proceso, aunque doloroso, me estaba dando una fuerza que no conocía. Hubo un episodio que marcó otro punto crítico. Una tarde, sin avisar, Rosa apareció en la casa de mi hermana. Yo estaba allí. Escuché el timbre y algo dentro de mí se tensó de inmediato. Cuando abrí la puerta y la vi, sentí una mezcla de rabia y cansancio. Su presencia era pesada, invasiva. Dijo que solo quería hablar, que necesitaba ver a su hija. Mi hermana, al escuchar su voz, se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de miedo antes de que pudiera decir una sola palabra. Fue en ese momento cuando entendí que ya no se trataba solo de palabras o denuncias. Rosa se había convertido en un disparador emocional. Su sola presencia desestabilizaba a mi hermana. Así que tomé una decisión que jamás pensé que tendría que tomar. Le dije que no podía pasar, que no era bienvenida, que su visita no era saludable. Mientras hablaba, sentía el corazón golpearme el pecho, pero no retrocedí. Rosa reaccionó como una actriz a la que le quitan el escenario. Primero se hizo la sorprendida, luego la herida, después la furiosa. Dijo cosas terribles, que yo estaba envenenando a mi hermana, que estaba destruyendo la familia, que algún día pagaríamos por eso. Mi hermana escuchaba desde atrás, temblando. Yo me mantuve firme. Cerré la puerta. Y cuando lo hice, sentí algo que jamás había sentido antes: alivio.
Después de esa escena, Rosa empezó a llamar a otras personas. Parientes lejanos, conocidos, cualquiera que pudiera escucharla. Su versión era siempre la misma, 2 hijas crueles que la habían abandonado. Pero algo había cambiado. Ya no encontraba tanta receptividad. La gente estaba cansada de su drama constante. Y eso la desesperaba. Porque Rosa no sabía existir sin conflicto. Mi hermana tuvo una recaída emocional fuerte después de esa visita. Lloró durante horas. No porque quisiera a nuestra madre cerca, sino porque el enfrentamiento la había revivido todo el trauma acumulado. Yo la sostuve como pude. Y mientras la sostenía, sentí una certeza profunda. No importa cuánto uno se prepare, enfrentar a quien te dañó siempre deja marcas. No hay victoria limpia en estas batallas. El embarazo avanzaba y con él crecían también las exigencias físicas. María do Carmo estaba más cansada, más sensible. Yo asumí muchas responsabilidades. La acompañaba a consultas, cuidaba a las niñas, organizaba la casa. No lo hacía como sacrificio, sino como una forma de resistencia. Cada acto de cuidado era una respuesta directa a todas las mentiras que habían intentado construir sobre ella. Rosa seguía insistiendo, pero ahora desde la distancia. Mandaba mensajes que mezclaban culpa y amenaza. Decía que estaba sola, que nadie la visitaba, que se sentía enferma. Por momentos, intentaba despertar compasión. Por otros, lanzaba advertencias veladas. Yo leía todo y guardaba silencio. Porque había aprendido que, con personas así, el silencio no siempre es debilidad. A veces es límite. Hubo una noche especialmente reveladora. Mi hermana me preguntó, casi en un susurro, si creía que nuestra madre era capaz de hacer algo peor. La miré y no supe qué responder de inmediato. Porque la verdad era incómoda. No podía asegurarle que no. Y eso dolía. Le dije que no sabía, pero que lo que sí sabía era que no estábamos solas. Que no íbamos a permitir que nadie nos arrebate lo que era nuestro. Mientras hablaba, sentí el peso de la responsabilidad, pero también una convicción profunda. Con el paso de las semanas, las denuncias comenzaron a perder fuerza. Ya no había nuevas citaciones constantes. El sistema empezaba a notar las inconsistencias. Y Rosa, al verse acorralada, empezó a cometer errores, contradicciones, exageraciones demasiado evidentes. Su propio juego se volvía en su contra. Y aunque eso no borraba el daño causado, sí nos daba un respiro. Aún así, yo sabía que Rosa no iba a aceptar la derrota con dignidad. Personas como ella no saben retirarse. Solo saben desaparecer lentamente, dejando detrás un rastro de resentimiento. Y yo me preparaba para eso. No con miedo, sino con una especie de vigilancia tranquila. Ya no reaccionaba impulsivamente. Observaba. Registraba. Esperaba. Mi hermana empezó a hablar del futuro otra vez, aunque con cautela. Decía que quería criar a su hijo lejos de todo ese veneno, que quería paz. Yo asentía, sabiendo que la paz no se decreta, se construye. Y que muchas veces, para construirla, hay que derribar primero los vínculos que solo generan dolor. En el fondo, sabía que esta historia no se trataba solo de una madre y sus hijas. Se trataba de romper ciclos, de decir basta a generaciones de silencio, de culpa heredada, de miedo normalizado. Y aunque el camino seguía siendo incierto, algo dentro de mí estaba seguro, Rosa ya no tenía el poder que alguna vez tuvo sobre nosotras. Y cuando una persona como ella pierde ese poder, lo único que le queda es enfrentarse a su reflejo, a su soledad, a la consecuencia de cada mentira. Yo no sabía cómo terminaría todo esto, pero si sabía algo esencial, mi hermana no iba a perder a su hijo. Y yo no iba a volver a perderme a mí misma intentando salvar a quien nunca quiso cambiar. Hubo un momento, casi imperceptible para cualquiera que mirara desde afuera, en el que entendí que Rosa ya no estaba luchando para ganar. Estaba luchando para no desaparecer. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Porque cuando alguien deja de buscar la victoria y empieza a temer el olvido, se vuelve impredecible. Yo lo sentía en el cuerpo, en una inquietud sorda que no me abandonaba ni cuando todo parecía tranquilo. Mi hermana entró en el último tramo del embarazo cargando un cansancio que no era solo físico. Era un cansancio antiguo, acumulado desde la infancia, desde cada vez que tuvo que justificarse, explicarse, pedir permiso para existir.
Yo la veía moverse más despacio, respirar más profundo, como si cada gesto fuera medido. Pero también la veía más firme. Ya no se disculpaba por todo. Ya no bajaba la mirada cuando alguien hacía una pregunta incómoda. Algo dentro de ella estaba cambiando, y ese cambio era tan poderoso como silencioso. Rosa empezó a quedar fuera de las conversaciones importantes. Ya no la nombrábamos. Ya no girábamos alrededor de lo que podía o no hacer. Eso, para ella, era la mayor de las humillaciones. Porque Rosa siempre necesitó ser el centro, incluso cuando ese centro era el conflicto. Y al verse desplazada, reaccionó como solo alguien profundamente vacío sabe reaccionar, intentando provocar una última explosión. Una tarde recibí un mensaje suyo que me heló la sangre. No era una amenaza directa. Era peor. Era una frase ambigua, cuidadosamente escrita para inquietar. Decía que estaba cansada de sufrir, que nadie la escuchaba, que quizás pronto todo terminaría. Leí esas palabras una y otra vez. Mi primera reacción fue de alarma. Mi segunda, de lucidez. Rosa estaba intentando recuperar poder a través del miedo y la culpa. Era su recurso final. Mi diálogo interno fue rápido, casi mecánico. Pensé en mi hermana, en su estado emocional, en lo devastador que sería cargar con la responsabilidad de algo así. Y tomé una decisión dura, pero necesaria. No respondí de inmediato. Consulté. Actué con cabeza fría, porque entendí que, aunque Rosa jugaba con límites peligrosos, no podía permitir que ese juego volviera a atraparnos. Cuando finalmente respondí, lo hice de manera breve, neutral, sin emoción. Le dije que buscara ayuda profesional, que había recursos disponibles, que no podía cargar con eso. Fue la primera vez que no asumí el rol que ella siempre intentó imponerme. Y sentí miedo, sí, pero también sentí algo más fuerte, coherencia. Por primera vez, estaba siendo fiel a mí misma. Mi hermana nunca supo de ese mensaje. Y decidí que así debía ser. No todo tiene que compartirse cuando lo que se protege es la estabilidad de alguien vulnerable. Y ella, en ese momento, merecía tranquilidad. Merecía llegar al parto sin el peso del drama ajeno. Los días previos al nacimiento fueron una mezcla extraña de tensión y esperanza. Preparábamos la ropita del bebé, organizábamos la casa, hablábamos de nombres, de rutinas futuras. Y aún así, en el fondo, sabíamos que nada sería completamente normal. Que siempre habría una cicatriz invisible recordándonos lo vivido. Pero también sabíamos que estábamos construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Rosa no apareció más en persona. Su silencio era inquietante, pero también revelador. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba dirigiendo la escena. Y eso la estaba consumiendo desde adentro. Yo no sentía alegría por su caída. Sentía una tristeza distante, madura, porque ver a alguien destruirse a sí mismo nunca es motivo de celebración. Pero tampoco es nuestra responsabilidad evitarlo. La noche en que mi hermana entró en trabajo de parto fue caótica y hermosa al mismo tiempo. El miedo estaba ahí, claro, pero también había una fuerza distinta, ancestral. Yo la acompañé en cada momento, sostuve su mano, respiré con ella. Y mientras la veía luchar por traer a su hijo al mundo, entendí algo con una claridad brutal. Ninguna denuncia, ninguna mentira, ninguna manipulación había sido capaz de romper eso. El vínculo, la determinación, el amor real. Cuando finalmente escuché el llanto del bebé, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. No desapareció el dolor del pasado, pero perdió su dominio. Mi hermana lloraba, agotada, con el rostro empapado de lágrimas y sudor. Y en ese instante supe que Rosa había perdido la batalla más importante. Porque ese niño había llegado al mundo rodeado de verdad, no de control. Rosa se enteró del nacimiento por terceros. No la llamamos, no la invitamos. Y esa ausencia, aunque dura, era necesaria. Mi hermana necesitaba paz. El bebé necesitaba estabilidad. Y yo necesitaba cerrar un ciclo que llevaba demasiados años abierto. Los días posteriores fueron de adaptación, de cansancio extremo, de emociones a flor de piel. Pero había algo distinto. Un silencio bueno. Un silencio sin amenaza. Rosa intentó reaparecer con mensajes ambiguos, con frases que mezclaban felicitación y reproche. No respondimos. Ya no era crueldad.
Era límite. Mi hermana me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que, por primera vez, se sentía madre sin miedo. Y esa frase me atravesó el pecho, porque resumía todo lo que habíamos peleado por conseguir. No papeles, no aprobaciones externas, sino la libertad de amar sin terror. Yo observaba a Rosa desde lejos, a través de historias contadas por otros, cada vez más sola, cada vez más amargada, sin hijas a las que manipular, sin nietos a los que usar como moneda emocional. Su mundo se había encogido hasta convertirse en un eco de sí misma. Y aunque eso podría parecer un final trágico, en realidad era una consecuencia lógica. Aprendí algo doloroso pero esencial en todo este proceso. No todas las madres merecen el título. Y no todas las hijas tienen la obligación de sacrificarse en nombre de un vínculo que solo causa daño. A veces, amar significa alejarse. A veces, proteger significa decir basta. Mirando a mi hermana con su hijo en brazos, entendí que habíamos roto algo más que una cadena de manipulación. Habíamos roto una herencia emocional. Y eso, aunque invisible, es una de las victorias más grandes que alguien puede lograr. Sabía que todavía quedaba una parte de esta historia por cerrar. Porque Rosa no iba a desaparecer sin dejar una última marca. Personas como ella siempre intentan un gesto final, una palabra, un acto que les permita sentirse relevantes una vez más. Y yo estaba preparada. No con rabia, no con miedo, sino con una serenidad firme. Porque ya no éramos las niñas que dudaban de sí mismas. Ya no éramos las hijas que pedían permiso. Éramos mujeres que habían elegido proteger la vida, incluso cuando esa elección significó dejar atrás a quien nos dio la vida. El final no llegó con un gran estallido. No hubo una escena cinematográfica donde todo se resolviera de golpe. El final llegó despacio, como llegan las verdades que ya no necesitan ser gritadas. Llegó en forma de silencio. Un silencio definitivo. El tipo de silencio que no duele porque ya no espera nada. Rosa intentó una última vez. No con denuncias, no con visitas, no con amenazas directas. Esta vez fue más sutil, más triste. Mandó un mensaje corto, casi insignificante para cualquiera que no la conociera. Decía que estaba sola, que nadie la visitaba, que no entendía cómo había llegado a ese punto. No pedía perdón. No reconocía nada. Solo se colocaba, una vez más, en el centro del drama. Como si aún esperara que alguien corriera a salvarla de sí misma. Leí ese mensaje muchas veces. No con rabia, no con miedo, con una claridad serena que jamás había sentido antes. Y entendí algo que cerró definitivamente esta historia dentro de mí. Rosa no quería reconciliación. Quería control. Quería seguir existiendo a través del dolor ajeno. Y eso ya no iba a suceder. No respondí. Y esa fue mi respuesta final. Mi hermana tampoco respondió. Estaba demasiado ocupada aprendiendo a conocer a su hijo. Demasiado ocupada viviendo lo que durante meses le intentaron robar, la tranquilidad. La veía sentada en el sillón, con el bebé dormido sobre su pecho, mirándolo como si fuera un milagro. Y quizá lo era. No solo por haber nacido sano, sino por haber sobrevivido a una historia que intentó negarle el derecho mismo de existir junto a su madre. Yo observaba esa escena y sentía algo parecido a la paz, aunque no fuera perfecta. Porque la paz verdadera nunca es ingenua. Es consciente. Es una paz que sabe lo que costó llegar hasta ahí. Que no olvida, pero ya no sangra. Rosa quedó sola. No por una conspiración. No porque la expulsáramos. Quedó sola porque nadie puede convivir eternamente con alguien que solo sabe destruir. Las personas se cansan. El cuerpo se cansa. El alma se cansa. Y llega un momento en que incluso el miedo deja de ser suficiente para mantener a alguien cerca. Su final no fue espectacular. Fue coherente. Una casa silenciosa. Un teléfono que casi no suena. Un espejo que ya no devuelve admiración, sino preguntas incómodas. Y aunque suene duro, ese fue el único final posible para alguien que pasó la vida sembrando división. Nosotras, en cambio, seguimos juntas. Más unidas que nunca. No porque todo sea perfecto, sino porque ahora sabemos quiénes somos cuando nadie nos manipula. Porque aprendimos a confiar en nuestra percepción. Porque dejamos de pedir permiso para poner límites. Mi hermana ya no se explica tanto. Ya no se justifica.
Ya no siente que tiene que demostrar que es una buena madre. Lo es. Lo fue incluso cuando dudó de sí misma. Lo fue incluso cuando la hicieron creer que no era suficiente. Y ahora lo sabe. Yo también cambié. Dejé de intentar salvar lo insalvable. Dejé de romantizar la maternidad solo porque viene acompañada de la palabra madre. Aprendí que el amor verdadero no exige sacrificios que te destruyen. Aprendí que proteger a alguien a veces significa enfrentar a quien más duele enfrentar. Esta historia no es solo sobre una madre maquiavélica. Es sobre hijas que despiertan, sobre mujeres que rompen ciclos, sobre el momento exacto en que el miedo deja de mandar. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Tal vez porque algo de esta historia te resultó familiar. Tal vez porque conoces a alguien como Rosa. O peor aún, porque creciste con alguien así y nunca te animaste a ponerle nombre. Y ahora quiero hablarte a ti, directamente a ti que estás escuchando esta historia. Si alguna vez sentiste culpa por alejarte de alguien que te hacía daño solo porque era familia, quiero que sepas algo, no estás traicionando a nadie, te estás eligiendo. Si alguna vez dudaste de tu valor porque alguien cercano te convenció de que no eras suficiente, recuerda esto, quien necesita destruirte nunca tuvo razón. Y si estás viviendo algo parecido, si hay una Rosa en tu vida, quiero que te hagas una sola pregunta, una pregunta honesta, incómoda, necesaria. ¿Cuánto más estás dispuesto a perder para sostener un vínculo que solo te quita? Historias como esta existen más de lo que imaginamos. Se esconden detrás de sonrisas familiares, de frases como pero es tu madre, pero es tu padre, pero es sangre. Y no, la sangre no justifica el abuso. Nunca lo hizo. Si esta historia resonó contigo, si te hizo pensar, si te removió algo por dentro, no te quedes en silencio. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias reales, crudas, profundas, que hablan de lo que muchos callan. Deja tu like, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Comparte este video con alguien que tal vez esté viviendo algo parecido y todavía no se anima a hablar. Y sobre todo, escribe en los comentarios. ¿Has conocido a una madre narcisista o manipuladora? ¿Te atreviste a poner límites o todavía estás en ese proceso? Aquí no juzgamos. Aquí escuchamos. Aquí rompemos silencios. Porque a veces, escuchar una historia ajena es el primer paso para salvar la propia.